Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento clave. Así es. La Gaceta, el diario oficial de Honduras. La edición del lunes 8 de septiembre de 2025. Es el número 36.937. Un número reciente. Exacto. Y vemos dos partes principales. Por un lado, la sección A. Ahí está un decreto ejecutivo que parece, bueno, bastante importante. El PCM 26-2025. Sí, tiene peso, definitivamente. Y luego, la sección B, que es como un mosaico, ¿no? Llena de avisos legales. El día a día, digamos. El día a día administrativo y comercial, sí. Nuestra tarea hoy, entonces, es intentar sacar en limpio las claves, entender qué impacto tienen estas publicaciones, porque van desde planes grandes de infraestructura hasta el registro de marcas que, bueno, quizás usamos todos los días. Exacto, una mezcla interesante. Listos. Bueno, vamos a meterle mano a esto. Arranquemos con el núcleo, me parece. El decreto ejecutivo PCM 2625. Perfecto. Viene firmado por la Presidencia en Consejo de Secretarios de Estado. ¿Cuál es la idea central de este decreto? Bueno, mira, en esencia, lo que hace es declarar una serie de proyectos de infraestructura como obras de necesidad e interés público. ¿Qué tipo de proyectos? Principalmente líneas de transmisión eléctrica. Muchas. Y también una represa importante, un proyecto grande llamado El Tablón. O sea, declarar algo de interés público. Ujú. ¿Qué implica eso en la práctica? Es una llave legal. Es fundamental, digamos. Está diseñada para acelerar, para facilitar que esos proyectos se construyan y se pongan en marcha. Entiendo, como una especie de vía rápida legal. ¿Y cómo justifican que esto sea necesario justo ahora? El decreto menciona varios considerandos. Exacto, los considerandos son la base. Se apoyan en varios puntos. Primero, reafirman algo que ya se dijo en 2022, que la energía eléctrica no es solo un servicio. Ajá. Es un bien público esencial, incluso ligado a la seguridad nacional y, fíjate, considerado un derecho humano. Eso le da mucho peso. Claro, eleva la importancia del tema, sin duda. ¿Qué más argumentan? Bueno, lo conectan directamente con la responsabilidad de la ENEI, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la estatal encargada. La que opera el sistema. Correcto. Y también mencionan a la CRE, la Comisión Reguladora, que es la que supervisa el sector. Y algo clave, mencionan un préstamo. ¿Un préstamo? Sí, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Dan hasta el número de contrato. 4598 BL-JOIS 118. Es dinero destinado a financiar un plan muy ambicioso. ¿Qué plan es ese? Se llama Plan de Expansión de la Red de Transmisión, del PERT. Y, ojo, que va de 2024 hasta 2033. Es a largo plazo. Ajá. O sea que hay respaldo financiero internacional detrás. ¿Y los objetivos concretos? ¿Para qué tantas líneas nuevas, tanta expansión? Los objetivos son bastante claros y diría que estratégicos. Primero, fortalecer la conexión de Honduras con la red regional, la de Centroamérica, el CIPAC. Mejorar la interconexión. Exacto. Segundo, intentar mejorar las finanzas de la ENE, que bueno, siempre ha sido un tema complicado. Tercero, aumentar la confiabilidad del servicio eléctrico para todos. Que no falle tanto, ¿no? Que sea más estable. Eso. Y cuarto, algo muy importante hoy en día, crear la infraestructura para poder transportar más energía de fuentes renovables. Ah, claro, que a veces se generan lejos de donde se consumen. Justamente, necesitas las autopistas para esa energía limpia. Suena una modernización a gran escala, la verdad. Ahora, para hacer algo así, que inevitablemente tiene que pasar por terrenos de mucha gente, ¿no? ¿Qué herramientas legales pone sobre la mesa este decreto? Me imagino que son bastante poderosas. Definitivamente. El decreto activa mecanismos legales muy específicos. Uno centralísimo es la Constitución de Servidumbres. Servidumbres. ¿Podrías explicar un poco qué es eso para un propietario? Claro, una servidumbre, en este contexto de líneas eléctricas, significa que, aunque la tierra sigue siendo tuya, propiedad privada, estás legalmente obligado a permitir que la ENE construya sus torres, tienda los cables y les dé mantenimiento. O sea, ¿tienen que dejar pasar? Tienen que dejar pasar. Es como un derecho de paso, pero forzoso, digamos, impuesto por ley. Y ya. Sin más.
No, no. La ley obliga a la NE a pagar una indemnización al propietario. Por esa limitación, por esa afectación a su terreno, se le compensa económicamente. Entendido. Se impone el paso, pero hay compensación. Y si el propietario dice, no quiero, o no se ponen de acuerdo en el precio, Bueno, el decreto también contempla eso. Menciona la figura de la expropiación forzosa. expropiación. Uf, esa palabra ya suena más fuerte. Sí, es una medida más drástica. Se basa en una ley específica, la Ley de Expropiación Forzosa para obras que se consideran de utilidad pública. O sea que el Estado podría llegar a quitar la propiedad. Podría tomar posesión de la franja de tierra necesaria, sí, también pagando una indemnización, claro, si la servidumbre no fuera suficiente o viable por alguna razón. Vale. Y para manejar todo este papeleo, los registros, los mapas, ¿quién se encarga? Lo de la propiedad, el IPE. El decreto dice que ellos son los responsables de regular los temas catastrales y registrales, de acuerdo con la ley de propiedad. Bien, entonces el marco legal parece claro. Servidumbres, posible expropiación, indemnización y el IPE gestionando los registros. Ahora, volvamos a los proyectos. ¿Cuáles son exactamente los que reciben esta etiqueta de interés público? Mencionaste que eran muchos. Muchísimos. La lista en el artículo 1 es de verdad extensa y cubre una geografía amplísima. Sí. Detalla un montón de líneas de transmisión, de diferentes voltajes, 230 kilovoltios, que es alta tensión, 138 kilovoltios, 69 kilovoltios, y cruzan prácticamente por todo el país. Mencionan departamentos como Lloro, Colón, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Cortés, Copán, La Paz, bueno, casi todos. Es un plan de cobertura nacional, entonces. Totalmente. En el texto se ven ejemplos clave, ¿no? Como la línea El Negrito Reguleto o una de San Pedro Sula Sur a El Progreso. Esas son de 230 kilovolts, sí. Parece un esfuerzo por reforzar, como dices, la columna vertebral de la red eléctrica. Exactamente. Y esta declaración de interés público no es solo un papel, ¿eh? Tiene consecuencias prácticas inmediatas. Los artículos siguientes lo detallan. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, autoriza formalmente a la ENE a ejecutar ese PER 2024-2023. A construir las líneas. A construir, sí, priorizando según estudios técnicos, claro, pero también, y esto es importante, según la socialización con las comunidades afectadas. Hablar con la gente. Se supone. Y según avance el catastro, que es el mapeo detallado de por dónde va a pasar la línea y qué propiedades afecta. Formales, que pasa mucho en el campo, ¿no? Sí, eso es un desafío real. El decreto intenta abordarlo. Dice que la NE debe pagar basándose en los documentos de propiedad que presenten los dueños. ¿Y si no hay papeles? Si no hay un título inscrito, el decreto dice que la NE debe coadyuvar, o sea, ayudar a la persona a legalizar esa posesión, para poder entonces firmar la escritura pública de la servidumbre. O sea, ayudar a formalizar para poder afectar legalmente. Algo así. Pero ojo, hay un punto muy firme en el decreto. Una vez declarado el interés público, ¿Qué? los propietarios o incluso los que solo poseen u ocupan el terreno sin título tienen la obligación de permitir el acceso para la construcción. No es opcional. Uf, eso suena bastante directo. Imperativo. Hay que coordinarse con otras entidades. ¿Con quiénes? Con la Secretaría de Infraestructura, la CIT, o con las alcaldías, sobre todo si las líneas afectan carreteras u otros derechos de vía que ya existan. Entiendo. Es complejo. Requiere que muchas partes del gobierno hablen entre sí. Totalmente. Subraya esa complejidad. No es solo afectar a Juan Pérez, es coordinar a nivel institucional. Me llama mucho la atención el nivel de detalle en algunas partes. El artículo 4, por ejemplo, lista nombres de personas. Sí, es curioso, ¿verdad? Menciona a gente como Julio César Puerto Meléndez o José Efraín Mendoza Arévalo, allá en Zonaguera, Colón, con coordenadas geográficas UTM y todo. ¿Por qué tanto detalle, nombres y apellidos en un decreto así? Es una formalidad legal muy importante. Al incluir esos nombres y datos específicos, el decreto mismo funciona como una notificación oficial para esas personas. Ah, ya entiendo. Es como decirles, usted está afectado y esta es la notificación. Exactamente. Cumple un requisito del proceso legal de afectación. Pero fíjate, es interesante notar que esto no es para todas las líneas que se listan. Ah, no. Hay diferencias. Sí,
Para esas líneas específicas del artículo 4, como el negrito reguleto, ya tienen identificados a algunos afectados. Pero para otras líneas que se mencionan después, en el artículo 6, ¿Qué dice? aclara que para esas otras, por ejemplo, una entre La Entrada y Santa Rosa de Copán, la identificación precisa de los terrenos y el mapeo georreferenciado, el catastro, todavía están pendientes. O sea que el proceso va por etapas. Para algunas líneas ya saben a quién afectar, para otras todavía no. Exacto. Depende del avance de los estudios para cada proyecto. Y mencionan un sistema llamado SHURE del Instituto de la Propiedad. ¿Qué rol juega ese sistema? El SHURE, el Sistema Unificado de Registros, es clave aquí. El decreto ordena que todos los predios que se identifiquen a lo largo de las rutas de las líneas sean marcados en ese sistema, ¿Marcados cómo? con una anotación que diga afectación por servidumbres a favor de la ENE. Y esto se debe hacer, tengan título formal o sean posesiones informales, para que quede constancia oficial. Una marca digital en el mapa de propiedades, por así decirlo. Algo así. Y define también los anchos de esa franja de servidumbre. Son 30 metros para las líneas más grandes, 230 kb, 20 metros para las de 138 kb y 15 metros para las de 69 kb. Entendido. Queda definido el espacio afectado. ¿Y qué pasa si un propietario que ya identificaron se muda, o fallece, o simplemente no lo encuentran para pagarle la indemnización? El decreto también piensa en eso. El artículo 8 dice que si no se puede hacer el pago directamente al afectado por esas razones, cambio de dueño, muerte, migración, etc., la ENED debe depositar el dinero de la indemnización en el juzgado correspondiente. Para que el proyecto no se pare. Exacto. La idea es que el dinero quede disponible para quien corresponda, pero que la obra pueda seguir adelante. Vale, creo que queda bastante claro el alcance para las líneas eléctricas, pero el decreto no se queda ahí. Habla de otro proyecto enorme, el Tablón. Así es. El tablón es otro de los grandes protagonistas de este decreto. ¿Qué es exactamente? Porque se ha hablado mucho de él por años, ¿no? Muchísimo. Es un proyecto de represa. Una represa grande, de propósitos múltiples en el río Chamelecón, allá por Santa Bárbara. Propósitos múltiples. ¿Cómo cuáles? Bueno, tiene varias metas ambiciosas. La primera, controlar las inundaciones que siempre golpean al Valle de Sula, donde está San Pedro Sula. Un problema histórico grave. Gravísimo. Segundo, proveer agua potable para la misma San Pedro Sula. Tercero, asegurar agua para riego en otra zona, el Valle de Naco. Y cuarto, también generar energía hidroeléctrica. O sea, control de inundaciones, agua potable, riego y energía. Un paquete completo. Exacto. Y el decreto define el área que ocuparía el embalse. Son casi 2.400 hectáreas. Lo define con coordenadas geográficas. ¿Y cómo se van a adquirir esas tierras? Para eso, el decreto remite a otro decreto anterior, uno del año 2010, el 279-2010, que ya establecía el proceso para adquirir esos terrenos. Entendido. Entonces, este decreto PCM 26-2025 es realmente un paquete muy potente de infraestructura estratégica, energía y agua básicamente. ¿Cuál es la lectura general de todo esto? ¿Qué nos dice? Refleja, creo yo, una apuesta muy fuerte del gobierno actual. Una apuesta por modernizar y expandir la infraestructura básica del país. Con apoyo internacional, como vimos con el BID. Exacto. Apoyándose en financiamiento externo y, sobre todo, utilizando herramientas legales muy contundentes para poder ejecutarlo, como las servidumbres y la posible expropiación. Para superar obstáculos. Para facilitar la ejecución, sí. Busca abordar problemas que vienen de lejos, como la debilidad de la red eléctrica o la vulnerabilidad a las inundaciones. Pero claro, es un plan que por su propia naturaleza choca Con derechos de propiedad. inevitablemente y exige una gestión social y administrativa muy, muy compleja por parte de la NEE y de todas las instituciones involucradas. Muestra al final el poder del Estado para impulsar lo que define como interés nacional. Muy bien. Dejamos entonces la escala macro de este decreto y cambiamos de tercio. Pasamos a la sección B de la Gaceta. Los avisos legales. Cambiamos completamente de escala. Sí. Si lo anterior eran los grandes planes estratégicos, esto parece más el pulso cotidiano, ¿no? La administración, el comercio. ¿Qué tipo de cosas encontramos aquí? Exacto. Es una mezcla muy variada. Vemos por un lado
anuncios de licitaciones públicas. El gobierno comprando cosas. O contratando servicios, sí, varias entidades. También hay algunos avisos judiciales, cosas más puntuales. Y lo que salta mucho a la vista, una cantidad enorme de solicitudes para registrar marcas comerciales. A ver, demos una mirada rápida a las licitaciones primero. ¿Qué necesita el gobierno según esta Gaceta? Pues mira, hay varias. El SAR, la Agencia de Impuestos, tiene una licitación. La ENAG, que es la imprenta nacional, la que imprime la Gaceta. Lógico, necesitan material. Claro, busca comprar papel y tinta. El Poder Judicial necesita contratar servicios de limpieza para sus edificios en todo el país, y también seguros. El Tribunal Superior de Cuentas, que fiscaliza el gasto público, también está contratando seguros. Seguros por todos lados. Parece que sí. Y la Administración Aduanera quiere construir un muro en la aduana de las manos. Son, como decías, operaciones más bien rutinarias del aparato estatal, gastos de funcionamiento. El día a día del gobierno. Y mencionaste avisos judiciales. ¿Algo destacable? Hay un ejemplo interesante, una solicitud de título supletorio en Choluteca. Título supletorio. ¿Qué es eso? Le pide a un juez que le reconozca formalmente la propiedad de un terreno. ¿Por qué? ¿No tiene título? Dice que lo posee desde hace más de 10 años y que lo compró con un documento privado. Entonces, busca que el juez supla la falta de título formal con una sentencia. Es una forma de intentar regularizar la tenencia de la tierra. Interesante ver esos procesos individuales aquí. Ahora, vayamos a lo que dijiste que era muy notable. Las solicitudes de registro de marca. ¿Qué tipo de marcas buscan protegerse? Aquí es donde vemos un panorama súper dinámico del mercado. Es una mezcla fascinante, de verdad. Por un lado, tienes a los gigantes globales, las multinacionales asegurando sus nombres y logos aquí en Honduras. ¿Quiénes, por ejemplo? La lista es larga. Vemos a Omron, de equipos médicos. Apple, registrando Apple Sports. La FIFA, pensando ya en Brasil 2027. Honda, con su modelo CR-V. Bayer, la farmacéutica. Unilever, con marcas como Comfort. LG, con X-Boom. Kia, con Kia PV5. Capcom, la de videojuegos. Capcom. ¿Registrando qué? Nombres de juegos clásicos. Ace Attorney, Dead Rising y hasta la tabacalera BAT con Viceroy y Cool. Un quién es quién global. Impresionante. Pero, ¿solo ellas? ¿Solo las grandes de afuera? No, y eso es también muy interesante. Hay muchísimas empresas hondureñas o de la región centroamericana haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo quiénes? Pues mira, están los bancos BAC Credimatic y Banco Cuscatlán, registrando nombres ligados a servicios financieros como Cash, Supercash. Está Superfarmacia Simán, laboratorios farmacéuticos como Sabal, que es de origen chileno pero con mucha presencia aquí, empresas de logística como Expreco, de alimentos como Albecasa con su marca de arroz El Cholomeño, o industriales como Fundidora del Norte. O sea que tanto el capital local como el internacional están activos protegiendo sus marcas. Exacto. Refleja esa doble dinámica, empresas de aquí y de allá, buscando asegurar sus activos intangibles, que las marcas lo son. Y supongo que cubren todo tipo de productos y servicios, ¿no? Prácticamente todo el espectro comercial que te imagines. Hay tecnología como Apple o LG, mucho farmacéutico y de salud, Omron, Bayer, Sabal y marcas más específicas como Siaja, Menticol, cosméticos como House of Hure, el sector automotriz con Honda, Kia, finanzas con BAC y Cuscatlán. Alimentos. Alimentos y bebidas, sí. Desde snacks como Pindi Polvitos hasta el arroz El Cholomeño o incluso vodka Stanislav. Moda como Flexi Country, servicios diversos, Apple Sports, Cinépolis, la logística de Expreco, productos industriales como GSP o Pista y entretenimiento con FIFA y Capcom. Es un espejo de lo que se mueve en la economía. Y me imagino que no solo registran el nombre así, al aire, sino que especifican muy bien qué es lo que protegen con esa marca. Exactamente. Ese es un punto clave. Cada solicitud detalla las clases de NISA. Clases de NISA. Es una clasificación internacional de productos y servicios. Tienes que decir para qué clases pides protección. Omron, por ejemplo,
No solo dice equipo médico, lista ítems súper específicos. Esfigmomanómetros, nebulizadores, termómetros clínicos, monitores de glucosa. Ah, detallado. Muy detallado. O la FIFA, con Brasil 2027. No solo registra el nombre del evento, lo registra para vender mercancía específica. Ropa, que es la clase 25, juguetes y artículos deportivos, clase 28, etc. Se define muy bien el alcance de la exclusividad que buscas. Y a veces, en estas solicitudes, se ven unas notas que dicen reservas o limitaciones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Son muy importantes también. Sirven para aclarar sobre qué no estás pidiendo exclusividad. ¿Cómo así? Imagina que tu marca incluye una palabra muy común. Por ejemplo, Apple Sports. La reserva seguramente dirá que no se reclame el derecho exclusivo sobre la palabra sports por sí sola, porque es descriptiva genérica. Ah, claro. O si usas cash, commercial, delicious, country, power, palabras así. La reserva dice, protejo mi marca completa, el logo, el nombre, todo junto, pero no monopolizo esta palabra común. Es para mantener un equilibrio. Tiene todo el sentido. Proteger tu identidad comercial, pero sin apropiarte del lenguaje común. Oye, y viendo esta avalancha de registros de marcas globales y locales, ¿qué nos dice esto sobre el ambiente de negocios en Honduras? Podría interpretarse de varias maneras, creo. Por un lado, sugiere que hay un mercado activo. Las empresas grandes y pequeñas ven valor en proteger formalmente sus marcas. Y eso suele ser señal de cierta dinámica económica, de competencia. Que vale la pena invertir en proteger tu marca. Exacto. Por otro lado, claro, refleja la globalización. Las marcas internacionales asegurando su presencia en todos los mercados posibles. Y el detalle de las solicitudes, lo de las clases de NISA, las reservas, muestra también una sofisticación creciente en cómo se maneja la propiedad intelectual aquí, tanto por las grandes como por las empresas locales que operan en Honduras. Interesante. Entonces, si unimos las dos grandes partes de esta gaceta que analizamos hoy, tenemos como dos mundos, ¿no? Sí, dos caras de la moneda. Por un lado, el Estado, impulsando proyectos masivos de infraestructura usando herramientas legales muy potentes como vimos en el decreto PCM 26-2025, proyectos que van a afectar paisajes, propiedades, vidas, a nivel nacional. La planificación estratégica a largo plazo, sí. La visión macro del Estado. Y por otro lado, tenemos el día a día, la administración contratando sus servicios de limpieza o comprando papel, y sobre todo el sector privado. Grande, pequeño, nacional, internacional, moviéndose constantemente para registrar y proteger sus marcas en el mercado, asegurando su espacio comercial. Exactamente. Es una fotografía de doble cara muy clara. El decreto PCM 26-2025 muestra esa planificación estatal, esa intención de transformar sectores clave como energía y agua, asumiendo, claro, el desafío enorme de intervenir en la propiedad privada y de coordinar a un montón de actores públicos. Un desafío complejo. Muy complejo. Y los avisos legales, en cambio, son el reflejo del funcionamiento más cotidiano, la maquinaria administrativa andando, y la actividad comercial buscando seguridad jurídica para operar, para competir. Y ambas caras, la estratégica y la cotidiana, se publican juntas, en el mismo diario oficial. Para terminar nuestra exploración de hoy, me queda una pregunta. Una reflexión, quizás, dando vueltas. Volviendo al decreto de infraestructura, al PCM 26-2025, ¿Va? vimos que identifica a muchos afectados, a veces solo por nombre y ubicación general. Incluso hay notas que dicen se presume que el tenedor es fulano de tal. Considerando la escala de estos proyectos y la realidad de la tenencia de la tierra en muchas zonas rurales de Honduras, que a veces es informal o de difícil acceso, Sí, es una realidad compleja. ¿qué tan efectivos pueden ser en la práctica los procesos de consulta y de compensación para asegurar que sean realmente justos, que lleguen a todos los afectados de verdad, más allá de lo que dice el papel del decreto? ¿Qué mecanismos, qué garantías existen para que los derechos de esos ciudadanos, especialmente los más vulnerables, sean protegidos cuando estas obras enormes lleguen a sus comunidades, a sus terrenos tan ambiciosos? Porque una cosa es la letra de la ley, la declaración de intenciones,
Y otra muy distinta es la implementación en el terreno. Ahí es donde se juega la verdadera justicia y la eficacia de estos planes. Y la respuesta, bueno, no es sencilla.